Colega, señor dueño de mascotas, ¿sabía usted que uno de cada 6 gatos son hipertensos? ¿Sabía que uno de cada 3 gatos que tienen enfermedad renal grave tienen hipertensión arterial? ¿Sabía que la presión arterial hoy en día se clasifica, ya no se habla de urgencias y emergencias, sino que se habla de urgencias con afectación a órganos diana, urgencias sin afectación a órganos diana, con unos parámetros clínicos que van clasificando la presión arterial como normotensa, leve, moderada, grave? Y los órganos diana que se afectan son ojos, puede producir ceguera; corazón, puede producir problemas cardíacos; riñones y cerebro. La presión intracraneal, o sea la PIC elevada en perros y gatos, a menudo secundaria a neurotrauma, trauma craneoencefálico, tumores, hidrocefalia, una hemorragia subaracnoidea, es una emergencia crítica. Los valores normales de presión intracraneal en perros y gatos generalmente son bajos, generalmente son menores a 10 milímetros de mercurio. Sin embargo, algunos autores hablan de 5 a 12, otros hablan de 8 a 12 en perros y de 8 a 14 en gatos, pero tomemos una medida entre 5 a 12 milímetros de mercurio. El aumento de la presión intracraneal reduce la perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral debe estar en 60 milímetros de mercurio. Cuando ésta comienza a bajar y está mediada por la presión arterial media menos la presión intracraneal, cuando ésta comienza en niveles muy bajos por debajo de 60, ya se va presentando una anoxia o una isquemia tisular en los tejidos. El manejo de estos pacientes generalmente incluye estabilización, una terapia osmótica, a veces se puede colocar mannitol 0.5 a 1.5 gramos por kilo, y una monitorización para evitar la isquemia y evitar el daño. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar la isquemia y evitar el daño en una presión de perfusión cerebral que está tendiendo a caérsenos? Nos toca aumentar la presión arterial media y nos toca colocar vasopresores. Cuando el mecanismo vasopresor, colegas, no actúa, cuando el paciente, estresando volumen al paciente, tampoco se eleva la presión arterial, debemos de colocar como último recurso corticoides. Voy a algunos aspectos claves sobre la presión intracraneal en pequeños animales, pero antes de seguir los invito para que se suscriban a mi canal Sala de Emergencias en YouTube, activen la campana de notificaciones y den like. Recuerde, colegas, que podemos tener mucho conocimiento en muchas áreas de la ciencia médico-veterinaria, en la ciencia de los albeitarís, pero si no manejamos el paciente crítico, seguiremos enfrentándonos lastimosamente a realizar procedimientos cruentos como la eutanasia. Cuando conocemos sobre el paciente crítico, podemos llegar mucho más allá con el paciente y poder tener la posibilidad de ayudarle mucho más. Los valores normales y patológicos, podemos hablar de que los valores basales de la presión intracraneal en perros sanos suelen estar entre 7.2 más o menos 3, más o menos 2.3 milímetros de mercurio. La hipertensión intracraneal ocurre cuando la presión intracraneal supera la capacidad de compensación del cráneo, que es lo que hablamos de la ley de Monro-Kelly. Los signos clínicos: el aumento de la presión intracraneal se manifiesta con alteraciones neurológicas, alteraciones del estado de conciencia, pupilas anormales, protrusión pupilar, edema papilar,
Hay que mirar el diámetro de la vaina del nervio óptico. Y el característico head pressing, o sea, apoyo de la cabeza contra superficies. Otro parámetro hemodinámico que nos muestra que la presión intracraneal puede estar elevada es una taquicardia con hipotensión. Hay que manejar este trauma para que el cerebro no comience a hematizarse y a herniarse y afectar la ley de Monroe-Kelly. Afectar tantos procesos hemodinámicos e hidráulicos, digámoslo así, a nivel cardiocerebral. Es fundamental para detectar el deterioro neurológico en las primeras 24 o 48 horas, hacer una monitorización del paciente en el manejo del trauma cráneoencefálico. La terapia de estos pacientes se basa en mantener la presión arterial sistémica para asegurar una adecuada presión de perfusión cerebral, que no es más que la presión arterial media menos la PIC, y reducir de esta forma el edema cerebral. Si es necesario, utilizar agentes osmóticos. Ya habíamos hablado que uno de los tratamientos es mannitol al 20%, colocar 0.5 a 1.5 gramos por kilo endovenoso en 15 a 20 minutos. Es de uso, la verdad que es de uso común para reducir la presión intracraneal. Los diagnósticos se utilizan imágenes avanzadas como tomografía computarizada, resonancia magnética para identificar la causa subyacente. Generalmente lo que se utiliza es medir el diámetro de la vaina del nervio óptico, colocar sondas intraparenquimatosas o intracerebrales y medir la velocidad sistólica y diastólica a nivel de las arterias cerebrales a través de colocar un transductor a nivel del tentorio magno. Entonces es muy importante controlar la presión intracraneal. Colega, es tan importante tomar presión arterial para con esta subrogar otras presiones. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Hasta un próximo quite, gracias. Les recuerdo que vean mi canal Sala de Emergencias en YouTube. Activen la campana de notificaciones y den like. Recuerden que soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, medicina especial.